Vamos a empezar viendo entonces sobre la biodiversidad, ¿sí? Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la diversidad de seres vivos que existen sobre la superficie del planeta, ¿sí? Lo podemos ver según las especies, que son el número de especies de seres vivos y sus distribuciones en el planeta, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de fauna que está O distribuida sea en que esta están. zona. Hay animales que no hay acá, pero sí en otras partes, ¿sí? ¿A qué se debe? O Al sea, ambiente, ¿sí? te está diciendo que hay animales por todo el mundo, digamos. Exactamente. ¿Y por qué están ubicados todos en todo el mundo y no en cierto lugar? ¿Por qué el Porque tigre tienen vive diversas, ecosistemas? bueno, diversas formas de vivir. Bien, necesitan un cierto ambiente y un cierto ecosistema. Un ecosistema son las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio ambiente, ¿bien? ¿Qué sería genes? Y aparte, están variados según los tipos de genes, ¿bien? Dentro de una especie existen una gran variedad de características O sea que son todos diferentes. diferentes. Exactamente, o sea, pueden compartir ciertos genes, pero son distintos. Nosotros en la especie humana no somos todos iguales, cada uno tiene una genética distinta. Entre los felinos también cada uno tiene una genética distinta, ¿sí? Mm. Bien, aún dentro de una especie existe una gran variedad de características, ¿sí? Los genes son la codificación de todas las características de los seres vivos, ¿sí? La diversidad de genes permite que en una misma especie los individuos presenten de formas diferentes, ¿sí? Y vamos a ver ahora la variabilidad genética. La variabilidad genética es la diferencia que existe entre todos los individuos de una especie. Estas diferencias están codificadas en el ADN y se heredan. O sea que dentro de los humanos nosotros tenemos un cierto tipo de ADN. La mayor parte es heredada, pero no todos tenemos la misma secuencia genética, ¿sí? Es imprescindible para la supervivencia la selección natural y la evolución de las especies. Dentro de la variabilidad genética está lo que se llama el entrecruzamiento, la segregación al azar, la reproducción sexual y las mutaciones. En los entrecruzamientos es el intercambio de secciones entre los cromosomas homólogos. ¿Bien? Originan nuevas combinaciones posibles de genes. Es lo que sucedía en la mitosis. Bien, cuando se enlazaban los cromosomas quedaban en el paso a nuevas ADN, ¿sí? Segregación al azar. Durante la metafase 1, los cromosomas homólogos se separan al azar. No es que se separan de una forma igual siempre, siempre es al azar. Para todo, para donde sea. Sí. Y la reproducción sexual en la fecundación es un proceso que ocurre completamente al azar, ¿sí? Nunca produce dos individuos iguales. Aún así sean gemelos, no son iguales. La mutación son cambios en la secuencia del ADN. Son al azar y pueden ocurrir en cualquier gen. Las mutaciones las mutaciones en lo general son hereditarias. ¿Qué sería eso? Bien. Vamos a ver ahora cómo se clasifica la biodiversidad, ¿sí? Mm. La disciplina de la biología que describe y distingue la clasificación de los seres vivos en grupos se llama taxonomía, ¿sí? La taxonomía es el área de la biología que nos va a permitir distinguir cada biodiversidad, ¿sí? Esto permite estudiarlo y comprenderlos de manera efectiva, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, bien, un ejemplo de lobo, donde la taxonomía nos va a permitir saber la especie,
¿sí? Género. El género, ¿bien? La familia al que pertenece, el orden, cuando hablamos de orden vamos a ver si es carnívoro, herbívoro, mamífero. La clase, el subfilum, el filum, el reino al que pertenece y el dominio. O sea, Bien, bueno, cuando hablamos de la especie, ¿a qué especie pertenece, sí? Por ejemplo, en este caso, un lobo pertenece a qué especie? Al Canis lupus. Bien. En el caso del zorro, el zorro pertenece a una especie que se llama Vulpes. Bien. Hay distintas especies de animales. ¿qué van a pedir la especie de un animal? El otro día hiciste la especie de la pantera, ¿cómo era? Ni idea. Pantera. Panther Tiger. Panther tiger, esa era la especie. ¿A qué género pertenecía? A los canis, a los tigers. ¿Sí? En el caso del zorro, pertenece al género de los vulpex. Ah. En este caso, el lobo pertenece a los cánidos. ¿A qué familias? León, tigre. No, pero el lobo está relacionado con los cánidos. Ah, pensé que me iba a decir Vamos a relacionar los de dos, ¿sí? pantera. ¿A qué familia está relacionado el lobo? A los cánidos. O sea, la familia de los perros también, ¿sí? En el caso del lobo, pertenece a la familia de los cánidos también el zorro, ¿sí? Pero Pantera, el panther, ¿a dónde pertenece? A la familia de los females. Felines. Bueno, sí. o sea, a los felinos, ¿sí? ¿Qué orden? En este caso el lobo es carnívoro. El El otro panther también. tigre es carnívoro. Pueden haber animales que sean Herbívoro. herbívoros, otros Vegetariano. insectívoros. Herbívoro y vegetariano. Insectívoros, que comen insectos, o omnívoros, que comen de todos. Nosotros somos, por lo general, Omnívoro. listo. La clase, Mamífero. mamífero. ¿Y cuáles son el otro? Tenemos dos. Una, o sea, acá en la clase, en este caso es mamífero, el lobo. El zorro es mamífero, ¿sí? También llamada mamalia, ¿sí? La clase. Y la Panther tigris que vos hablaste el otro día, Mamífero. también era mamífero o mamalia. ¿Por qué se llama mamífero? Ni idea. Por dos cosas. Primero, cuando el animal nace, ¿de dónde nace? De su mamá. Listo. Por eso es mamífero, ¿sí? ¿Y de qué se alimenta? De otro animal. No, De lo carne. primero que se alimenta, Leche. ¿de qué? ¿De La dónde viene esa mamá. leche? Listo, por eso mamífero de mama, ¿sí? ¿Qué papífero era, no? Sea de, ¿bien? Mamífero viene porque nace de la madre, del vientre de la madre, y es alimentado por la madre, ¿sí? La otra clase es ovíparo. ¿Qué se alimenta? Nace de huevo, Ah. ¿sí? Un ejemplo de ovíparo, Ave. otro, Serpiente. otro, pescado. Un pez. Bien, la ballena, Mamífera. bien, porque nace del vientre, pero, No sé si tomar la leche, pero. pero es mamífero. Bien. El subfilum, bien, vamos a ver que son vertebrados, ¿sí? Y la otra clase son Invertebrado. invertebrados. Los vertebrados tienen básicamente una columna vertebral, los invertebrados no, ¿sí? Sí. Sí, sí. El filum da chordata ¿Qué? o cordados, ¿sí? ¿Qué? El reino, Animario. bien, ¿qué otro reino conocemos? Vegetario. Vegetal, ¿qué otro? ¿Sí? Le pegué. Reino animal, reino vegetal, son 5 los reinos. Subnormal. No. ¿Cómo cuando está en el piso en el agua? monera. Monera. Bueno, tenemos el reino protista, bien, que son todas las bacterias, ¿sí? El reino planta o vegetal, reino animal, el reino ¿qué? Fungi, que son los hongos, y el reino monera, ¿sí? En el reino monera están todas las bacterias, mientras que en el protista están todos los microbios, ¿sí? ¿Qué dice? El lobo es Conjunto de individuos que cumple la definición de especie. bien.
Grupo muy cercano incluye a los perros domésticos, chacales y coyotes. La familia de los cánidos, donde encontramos perros, zorros y agrupación y aguaraguazú. El grupo de los mamíferos cuadrúpedos y carnívoros, osos, mapaches, hienas, gatos. Vertebrados que amamantan a su cría. Peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Animales que tienen una estructura similar a una columna vertebral. Dice eucariotas, heterótrofas, gliceros, complejos vertebrados, insectos y seres vivos con cerebro. Seguro que te va a dar algún texto y vos tenés que obtener esto del animal, ¿sí? Que te dé. Bien, tenemos La descripción de los animales. ¿Sí? bien la taxonomía según varias clasificaciones. La taxonomía clásica, que los grupos están determinados por ciertas características a las que se le asigna la importancia, no siempre es evolutiva. La taxonomía numérica, no hay características importantes, los grupos de individuos se asignan de acuerdo a números de características que comparten. Y la filogenética, la clasificación se basa en el parentesco evolutivo. Todos los individuos de un grupo comparten un ancestro en común. Bien. Y vamos a ver ahora Bueno, la evolución sería. el origen de la biodiversidad. Tenemos el creacionismo, que es lo primero que se piensa, ¿sí? Que todos los seres vivos fueron creados por una divinidad. ¿Qué es una divinidad? Que todos los seres vivos fueron creados por Dios. Ese es un pensamiento. Tenemos otro pensamiento que es el fijismo, que todas las especies se mantienen inalteradas desde su creación, o sea que el oso ha sido igual desde los primeros de los tiempos, que no evolucionó. Y luego tenemos la otra teoría del evolucionismo, que todas las especies experimentan cambios a lo largo del tiempo. El origen del evolucionismo, ¿sí? La gran diversidad de los seres vivos, bien, los fósiles de la edad y la edad de la Tierra, la biogeografía y el parecido entre las especies actuales y los fósiles. Esto es lo que dio a pensar que había una evolución, ¿sí? O sea, fíjate la gran diversidad que hay entre los seres vivos. ¿En qué sentido? Hay miles de especies de abejas, miles de especies de hormigas. ¿Y a qué se debe? A la zona en donde vive. ¿Sí? ¿A qué se debe? A la biogeografía. No son lo mismo las hormigas que están acá que las hormigas que están en China, que las hormigas que están en Pakistán. ¿Sí? Cada animal cambia su cuerpo, ¿sí? Se adapta. Lo mismo pasa con el oso. El oso polar. El oso polar, ¿por qué? Porque tiene que adaptarse a las bajas temperaturas. El oso grizzly, que vive en los bosques coníferas. ¿Qué más tenemos? Acá hay un oso. El oso hormiguero. Ese no cuenta, ese es terrible Gil. ¿Qué más tenemos? El oso panda. Bien, ve cómo un mismo animal o una misma especie, porque pertenece a la misma familia. Los perros se van adaptando según la zona. También. Bien. Y todo esto fue estudiado por Linnaeus, Cuvier, Lamarck, Darwin y Russell. Bien. La teoría del ancestro en común. Lo que se cree es que todos venimos de ¿qué? De Dios. Sí, Dios te iba a meter una patada en el culo. Todos tenemos un ancestro en común. ¿Qué un ancestro? En el pasado. Que todos venimos de, no sé. De alguna especie en común, ¿sí? Las especies están formadas por individuos diferentes entre sí. ¿Bien? Que las especies cambian con el tiempo, lo que se llama evolución. Estos cambios son heredables. ¿Qué más tenemos? Estos cambios son graduales
toman mucho tiempo en producirse. Todas las especies descienden de un ancestro en común y cuanto más parecidas sean las dos especies, más cercano estará el ancestro en ¿Qué es un común. ancestro? ¿Qué más? Cuando los animales son parecidos. Es posible establecer las relaciones entre especies mediante el ADN y construir árboles filogénicos. ¿Sí? Si retrocedemos en el tiempo, podemos encontrar... Bien. Entonces veamos cómo avanzamos. Si tenemos que el atún, la lagartija, el canguro, la ardilla, ¿dice? El cercopiteco, el orangután y el humano. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Una mandíbula en común, con mentón, que tenemos acá. Bien, un pulgar, a partir de acá empiezan a tener pulgares, que tiene una placenta, pelo, ¿sí? Que no tiene extremidades, ¿sí? Un cráneo. ¿Ve cómo encontramos facciones en común? El transformismo, ¿sí? Fue propuesta por Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Dice que existe un impulso vital hacia la complejitud. Si el ambiente cambia, los individuos cambian su comportamiento de acuerdo a sus necesidades. Los órganos más usados se desarrollan, los menos usados se atrofian. Todos los cambios se heredan a la siguiente generación. Como dice acá, los seres vivos tienen una tendencia natural a la perfección. Por ejemplo, podemos ver cómo la jirafa, al necesitar alimentarse y alcanzar los alimentos, fue que desarrollándose en estatura. ¿Y cuáles son los órganos que más usaba? Sus piernas y su cuello. ¿Bien? No se encontró ninguna evidencia que apoye este impulso vital hacia la perfección. La herencia no funciona así. Los cambios adquiridos no son heredables. Sus aportes fueron muy valiosos ya que comenzó a cuestionar el fijismo y propuso una explicación. Los viajes de Darwin, ¿sí? Y sus observaciones. Bien. Bueno, Darwin anunciaba una perspectiva revolucionaria con relación al origen de la diversidad en la vida en un libro al que llamó El origen de las especies mediante la selección natural o las observaciones con las razas favorecidas en las luchas por la vida. Allí puso en juego una visión del mundo que cuestionó creencias arraigadas durante miles de años y dio sustento a una serie de observaciones que no podían ser explicadas desde el pensamiento creacionista. Llegar a estas conclusiones le llevó años de análisis y reflexión y viajes alrededor del mundo. Bueno, Darwin se estableció en las Islas Galápagos, ¿sí? Que están por acá, más o menos, donde están las Galápagos, o hasta Chile, por acá están las Galápagos. Ahora, las Islas Galápagos, ahí se estableció, ¿sí? Observó cómo habían especies que no había en otras partes del mundo. La isla Galápagos mantiene especies muy antiguas, como las tortugas gigantes, el monstruo de Gila, ¿sí? También llamado el monstruo de Gila, que también lo llamamos el dragón de Komodo, ¿sí? La selección natural fue lo que propuso Darwin y Russell. ¿A qué hace referencia con la selección natural? Que los individuos de una especie luchan por sobrevivir en un medio ambiente donde los recursos son limitados. Todos los individuos presentan diferencias entre sí. Estas diferencias pueden heredarse.
Cuando hay un cambio en el ambiente, los individuos más favorecidos podrán adaptarse y reproducirse. A lo largo del tiempo, las características favorables serán más abundantes y los desfavorables tenderán a desaparecer, lo que propicia el surgimiento de nuevas especies, ¿sí? ¿Se diría que se van comiendo? No así. Mm. La selección natural es un mecanismo básico de la evolución. No existe un plan, un impulso vital, ni una finalidad. Las evidencias que hay de la evolución. Las observaciones que empiezan a tener sentido cuando pensamos en la evolución. Primero está la biodiversidad, donde las especies de un mismo grupo descienden de un ancestro en común. Cuando más parecidos sean estos grupos, menor es su divergencia en el tiempo. La edad de la Tierra. La Tierra es muy antigua y todos sus cambios fueron graduales. Los procesos biológicos también son graduales y lentos, y muchas veces dependen de cambios geológicos. La distribución geográfica. La distribución de las especies permite explicar su parentesco. Los cambios geológicos apoyan esta visión. Y el registro fósil. Las especies más antiguas son más simples y las más modernas más complejas. Existen especies extintas muy similares a los actuales. Más evidencia de la evolución. Otras observaciones más modernas también apoyan la teoría evolucionistas, como por ejemplo los órganos vestigiales. ¿Qué quieren decir? Son órganos que se atrofiaron y no cumplen su función en un organismo. Nos indica un origen común de todas las especies. Por ejemplo, las estructuras homólogas, ¿sí?, entre el humano, el perro, el pájaro y la ballena, es que todos tenemos este huesito ahí. En nuestra pierna solo tenemos dos huesos. ¿Cuáles son? La tibia y el peroné. El peroné es chiquito, a la par de la tibia es muy flaquito, porque es el hueso menos usado. Vos te podés fracturar el peroné y vas a caminar igual. Lo más importante es ir a tibia, te fracturas la tibia y fuiste. Y es lo que tienen, todos compartimos el peroné, que es un hueso muy débil, ¿sí? Muy flaquito, que se puede romper y no hace falta, porque la tibia nos va a seguir aguantando. Ahora se rompió la tibia y no podemos caminar porque el peroné se va a quebrar y nomás. ¿Sí? Semejanzas embriónicas, ¿sí? El parecido en los estados embriónicos de especies diferentes es evidencia de un ancestro en común. Las estructuras homólogas provienen de un ancestro en común. Las estructuras análogas son similares porque cumplen una misma función. Eso es lo homólogo y lo análogo. Por ejemplo, estructuras análogas, acá vimos estructuras homólogas, ¿sí? Por ejemplo, el peroné. Estructuras análogas, ¿qué son? Alas del insecto, ¿ve qué dice ahí? Pterodáctilo, de un ave, y la ala del murciélago. Ve que cada ala es distinta, son análogas, ¿sí? Que son similares porque cumplen la misma función. Pero que todos tengan alas no significa que vengan de la misma especie, que tengan un ancestro en común. Pero ¿qué pasa? Todos tenemos el peroné. ¿Y el peroné qué hace? ¿El peroné cumple una función? Sí. ¿No? Si nos quebramos podemos seguir caminando. Lo tenemos porque proviene de un ancestro en común que tenemos. Nada más. Vamos a ver la selección natural versus el transformismo. ¿Qué tiene en común? Que las especies evolucionan con el tiempo.
Los cambios son continuos pero graduales, o sea, todo el tiempo estamos evolucionando, pero poco a poco, o sea, muy despacito se ve. Las características de los individuos se transmiten a la descendencia. Y las diferencias. Todas las especies provienen de un ancestro en común y puede extinguirse. Los individuos de una especie son diferentes entre sí y sobreviven los más aptos. Las especies evolucionan por su voluntad de perfeccionarse. El ambiente induce a los individuos a perfeccionarse. Estos son los pensamientos de Darwin y Russell, y este es el pensamiento de Lamarck. ¿Sí? Y a lo último, vamos a ver las críticas que sufrió la selección natural. Bien. Primero, la variabilidad. ¿Sí? Darwin no podía explicar los mecanismos por los cuales ocurrían las pequeñas diferencias entre una especie. Por ejemplo, todo esto son tigres. Son panther tigris de la misma especie. Pero ¿qué pasó? Sufrieron mutaciones que Darwin no las podía explicar. Por ejemplo, acá que tengo un tigre de Bengala. ¿Este qué es? Un tigre de arena. Tigre rojo se llama también. Tigre albino y tigre blanco. ¿Sí? ¿Ven? La variabilidad que existe dentro de la misma especie. La herencia. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no podía explicarse exactamente cómo se transmitían las características hereditarias a las... O sea, los colores serían, ¿no? Exactamente. Muchos tigres ¿cómo se llama esto? Albinos son hijos de tigres normales. De una mutación que ha surgido. O sea, entonces la crítica a la selección natural sería de que no se La puede variabilidad explicar. no se puede explicar cómo está la variabilidad en la misma especie. Cómo es la herencia, o sea, por qué de cómo van cambiando. Exactamente, los colores, por ahí los ojos también, no se puede explicar eso. Después, ¿qué más? El ancestro en común no lo podía explicar. Bien, había mucha resistencia a aceptar que los seres humanos compartían ancestros comunes con los monos. La teoría sintética de la evolución. El aporte de otras disciplinas como la genética, la paleontología, la geografía y la estadística permitió completar la idea de Darwin. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los postulados? Primero, la evolución en su proceso lento y gradual. En segundo lugar, la variabilidad. Bien. La evolución es un proceso lento y gradual. La variabilidad es producto de mutaciones y procesos como la meiosis. Las características de los individuos se heredan por medio de los genes y un individuo no evoluciona. La especie lo hace a través de cambios en el acervo genético.